Amén. Pero en esta noche, hermanos, vamos a estar aprendiendo de un personaje muy especial en la Biblia. Hay personajes que nos enseñan grandes cosas, amén. Sabemos que la próxima semana estaremos conmemorando un evento histórico. Este evento fue el más grande e importante en la historia humana. Esto fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén. Antes de que este día pasara, hubieron personajes que convivieron con Cristo durante su ministerio. El personaje, hermanos, que estaremos estudiando esta noche es de María de Betania, amén. María nos enseñará tres cosas que a través de su palabra Cristo me ha enseñado. Una es la devoción de María a las enseñanzas de Cristo, su devoción a la obediencia de Cristo y su devoción al adorar a Cristo. El tema de esta noche, hermanos, es devoción a Jesucristo, amén. Todos los cantos que estuvimos cantando en esta noche, I'm like, wow, todo compacta, todo viene a unirse, todo es junto, amén. Entonces, Betania era un pueblo más conocido en el Nuevo Testamento como el lugar donde ocurrió el gran milagro que fue la resurrección de Lázaro, amén. En este pueblo vivían tres personajes que estaremos estudiando: Marta, María y Lázaro, los tres hermanos. Estos hermanos amaban al Señor. Los voy a invitar, hermanos, que por favor abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir un gran amén. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Amén, dice su palabra. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Amén. Vemos que no todo lugar, hermanos, Jesucristo y sus discípulos eran bienvenidos, pero en esta ocasión sí fueron bienvenidos, y esto fue en la casa de Marta. Marta estaba haciendo preparativos para recibirlos. Y vemos que sus intenciones a querer recibir a Jesucristo en su casa fueron buenas. Amén. Me imagino que quería que todo estuviera perfecto y en orden. Así como nosotros cuando vienen visitas a nuestra casa queremos que todo esté en orden. A veces hasta limpiamos rincones de la casa que no hemos limpiado, ¿verdad? Porque queremos recibir a nuestros invitados con todo. Amén. Que todo esté lindo, que todo esté hermoso, que todo esté bueno. Sin embargo, miramos en la palabra de Dios que Marta empezó a enfocar muchos en los preparativos, que se le olvidó algo. ¿Quién estaba en su casa? Miramos que en su casa estaba el Señor Jesucristo, amén, el gran maestro. Pero también miramos en su palabra que sí hubo una persona que sí había reconocido quién estaba en la casa. Y esa persona era María, amén. Dice que María vino y directamente se puso a los pies de Cristo. Amén. Me imagino que ella había escuchado de quién era Cristo y dijo: esta es mi oportunidad de escucharlo, de estar delante de Él, de ver quién es Él, de qué era Cristo en su vida. Entonces, mientras Marta estaba allí enfocándose en todo, hubo algo que ella no aprovechó la ocasión de tener al maestro en su propia casa. Se empezó a distraer con muchas cosas menos importantes, amén. Llegó al punto que se enojó con María y le reclamó a Cristo. Cuando le dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Se le olvidó a quién le estaba hablando, que era el maestro, amén. Marta pensó que lo que ella estaba haciendo en ese momento era mucho más importante de lo que estaba haciendo su hermana María. En vez de estar gozosa de que Cristo estaba en su casa, ella misma le reclamó al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos tantas obligaciones en nuestro diario vivir, amén.
tenemos que cuidar de nuestros hijos, tenemos el trabajo, tenemos que cuidar de nuestro cónyuge, tenemos que hacer los quehaceres de la casa y quizás tenemos algunas otras obligaciones también. Que puede llegar al punto, hermanos, que como Marta nos empezamos a enfocar en esa gran lista de obligaciones que perdemos la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Nos preocupamos que con todas estas cosas que dejamos la palabra de Dios a un lado. Con nuestras acciones, hermanos, demostramos lo mismo, que todo es mucho más importante que dejarnos llenar de la palabra de Dios. Como María tenemos que aprender que escuchar la palabra de Dios es superior a todo. En lo exterior quizás se miraba que lo que estaba haciendo Marta era mucho más importante. Sin embargo, Jesús pudo ver el corazón de María, amén. Y podía ver que lo que ella estaba haciendo era entregarse a Cristo, amén. Estaba entregada a las enseñanzas de Dios y que ella había buscado lo mejor. En otra versión, hermanos, en la en la internacional, dice que todo era bueno, but she had decided to do the best. Amén. María hizo lo mejor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no todo lo que Marta estaba haciendo era malo, era bueno. Amén. Pero a veces lo bueno, hermano, nos distrae al punto que dejamos nuestra mirada en Cristo. Amén. Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Amén, hermano, nosotros tenemos 24 horas al día. De esas horas, algunas son dedicadas a nuestros hijos. De esas horas también dedicamos tiempo a nuestro trabajo. De esas horas dedicamos tiempo a nuestro esposo. También dedicamos algunas de esas horas para descansar. Pero al final del día, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? ¿Será que las obligaciones mencionadas son malas? ¿Es malo cuidar de nuestros hijos, de todo lo demás? Por supuesto que no. Muchas veces estamos tan ocupadas con estas cosas que puede llegar al punto de que como Marta nos empezamos a frustrar. Amén. Nos empezamos a frustrar con nuestras obligaciones. En mi vida personal, hermanos, he visto que cuando dedicamos tiempo a la palabra del Señor, no importa qué tan ocupado esté ese día, nosotros podemos estar más tranquilas, podemos estar más en paz. Amén. Sabemos que el manual de la vida es la palabra del Señor y que la palabra del Señor nos enseña cómo cuidar de nuestros hijos, nos enseña cómo cuidar de nuestro matrimonio y nos enseña muchas cosas más. Pero si nosotros no nos dedicamos a aprender lo que está aquí, hermanos, por supuesto que nos vamos a frustrar con muchas de las cosas que suceden en nuestro diario vivir. Amén. Nosotros podemos hacer las cosas mejor y servir mejor cuando ponemos a Cristo primero. Amén. Como les decía en el pasaje en el versículo 41, Jesús dijo, Marta, Marta. Y cuando leía esa parte, hermanos, podía ver como que si Dios pacientemente y misericordiosamente le quiere llamar la atención para decirle que lo que María había hecho era mejor. Amén. Lo mismo Dios quiere hacer en esta noche con nosotros. Él nos llama por nuestro nombre, amén, para hacernos el mismo recordatorio. Abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. El libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Podemos ver con la actitud de María que ella estaba amando al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amén. Tenemos que ser como María y escogemos darle la prioridad a lo eterno. Amén. Lo temporal, hermanos, se va. Pero lo eterno que es Cristo, eso es lo que saciará nuestra alma. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra es pan de vida. Amén. Y si nosotros solo nos saciamos de otras cosas, hermanos,
nosotros estamos privando nuestra alma de lo que es verdaderamente bueno, amén, de lo que es verdaderamente importante, lo que nos llegará a la vida eterna, amén. Su palabra nos ayudará a conocer más a Dios y nos ayudará a confrontarnos con las tormentas de la vida, como lo veremos en el próximo capítulo que estaremos leyendo. Leamos, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 28. Esta es otra escena, hermanos, en la Biblia en donde encontramos a María. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. En este pasaje podemos ver el hermano de María, Lázaro, que había muerto. Ella y su hermana estaban bien tristes con la muerte de su hermano. Jesús mandó a llamar a María y ella obedece a la voz de Cristo y corrió hacia él. Habían personas, como vemos en la Biblia, que habían llegado a su casa a consolarlas. Sin embargo, cuando ella escuchó la voz del maestro que la llamaba, dejó todo allí inmediatamente y acudió al llamado del Señor. Vemos que cuando ella llegó a donde estaba Cristo, ella se postró a los pies de Cristo, el gran consolador. Amén. En este pasaje, hermanos, podemos aprender que en medio del dolor y en medio del sufrimiento, Dios nos llama. Amén. Y quiere que vengamos hacia Él. Miramos como dice en su palabra, que ella se levantó y deprisa vino a él. No esperó hasta que todos la terminaran de consolar. No esperó hasta que se le fuera la tristeza. Ese era el momento. Solo dijo Jesús, María, y ella corrió. Amén. Muchas veces, hermanos, cuando suceden tormentas en nuestra vida, a veces recurrimos a todo lo demás antes de ir a Cristo. Amén. Muchas veces queremos buscar respuestas a nuestro problema en todas partes menos en Dios. Sabemos que Dios está ahí, sin embargo ponemos nuestra confianza en todos los demás. Puede ser que creemos la mentira que la mujer no necesita ayuda de nadie, que nosotras todo lo podemos. A veces queremos también, hermanas, aparentar que somos mujeres fuertes, que todo lo tenemos bajo control y que somos suficientemente capaces de enfrentar al mundo entero si es necesario. Amén. Otras veces, hermanas, decidimos guardar todo el dolor o todo el sufrimiento para no querer angustiar a nadie más. Pero ¿por qué nos escondemos de Dios? ¿Por qué nos escondemos de Cristo? Es cierto, Dios es omnisciente, Él conoce todo. Quizás Él no necesita nuestras palabras para una vez más revelar qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero Dios quiere que lo busquemos en todo tiempo, amén. Así, hermanas, que no carguemos con nuestras angustias, porque de nada nos sirve. En vez, nos estamos ahogando mucho más en nuestros problemas. Dios es nuestro buen Padre, amén. Dice en Salmos capítulo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Sabemos, hermanos, que cuando Cristo murió y cuando Él resucitó, el velo fue partido. Amén. Es decir, que ahora todos tenemos acceso a su presencia. Amén. Así que no hay motivo, hermanas, por qué nosotros no podemos acudir a la presencia del Señor. Amén. Así, hermanas, que acerquémonos a su presencia, seamos obedientes a su voz y vengamos a Él. Saben, hermanas, que el mundo no quiere que vengamos a Cristo. El mundo nos va a decir cosas como que tú todo lo puedes.
tú eres una campeona. Y te dice, solo dite cosas positivas diariamente y eso te ayudará a vivir tu vida diaria. Nada más mírate al espejo y di, yo puedo. Yo lo voy a lograr, amén, porque yo lo soy suficiente. No, Dios quiere que acudamos a Él, amén. Dice su palabra en Juan capítulo 16, versículo 33. Si lo pueden encontrar en su Biblia, Juan 16, 33. Dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén, yo he vencido al mundo. En nuestras vidas, hermanas, pasaremos por momentos de aflicción. Pasaremos por momentos de tristeza. O quizás momentos de enfermedad, amén. Cuando estas cosas suceden, hermanos, no estamos solas, amén. Tenemos a Cristo que está atento a lo que nos sucede. Cristo nos llama a nosotras a que vengamos hacia Él, amén. Él es nuestro auxilio en los momentos más difíciles. Hay momentos, hermanas, donde nuestras fuerzas ya no van a dar para más, amén. Y puede ser que en esos momentos, hermanas, nos vamos a querer rendir. Pero rindámonos, sí, pero a los pies de Cristo. Amén. El que sí nos puede levantar. El que sí nos puede dar fuerzas para seguir adelante. Postrémonos a los pies de Cristo como lo hizo María. Amén. En ese momento cuando ella estaba más triste, porque se le había perdido un hermano. No era, a nosotros cuando perdemos un ser querido nos duele, amén, nos entristecemos. Pero María sabía que ella podía rendir todo a los pies de Dios. Amén. Dice la palabra en el libro de Lucas que Dios conoce los cabellos, que los cabellos de nuestra cabeza están contadas, amén. Miran los detalles que Dios sabe de nosotros. Dios lo conoce todo y conoce exactamente, hermanas, lo que nosotros estamos pasando en nuestro diario vivir, amén. Miramos también si seguimos leyendo en el pasaje, miramos que Jesús se conmovió a ver a María llorando. ¿Qué nos demuestra eso, hermanas? Que nuestro Padre Celestial es un buen Padre, amén. Él se conmueve, amén. Él, aunque Él es omnipresente, Él es poderoso, Él es grande, Él se conmueve, Él ve lo que nos pasa a nosotros, amén. Él conoce lo que nos pasa, lo que nos sucede. Y por eso Él dice, aquí estoy. Amén. Dice Salmos 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Amén. Podemos estar confiadas, hermanas, que podemos correr hacia Cristo cuando venga la tormenta. Él nos llama a que vengamos hacia Él porque Él es la respuesta cuando pensamos que todo está perdido. Si miramos en su palabra, María le dice a Jesús que ya Lázaro había muerto, que ya habían pasado 4 días desde su fallecimiento de su hermano. Mas Dios, si seguimos leyendo, vemos que Dios tuvo la última palabra. Amén. Lázaro fue resucitado por el poder de Dios. Y yo no sé, hermanos, por cuánto tiempo ustedes han pasado por una dificultad, pero Dios sí lo sabe, amén. Él conoce cada detalle de lo que está pasando en su vida. Pero cuando pensamos que todo está perdido, que ya no hay solución a lo que está pasando, Dios quiere que corramos a Él y Él se encargará de lo demás. Amén. Así que no dejemos de buscar al Señor en todo tiempo, hermanas. En los momentos alegres, obviamente vamos a estar aquí en la iglesia adorando al Señor con más ganas. Pero en esos momentos, hermanas, cuando ustedes están pasando por su propia tribulación, adoren al Señor también. Porque ustedes no más están enfocando en el día de ahorita, lo que está pasando ahorita, pero Dios conoce lo que está en el futuro, amén. Él conoce qué va a pasar. Nosotros tal vez pensamos, ya todo está perdido. Pero Dios dice, no lo está. Y quizás no te va a dar la respuesta en ese mismo momento. Pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de buscar al Señor. Sigamos buscando al Señor, amén.
que Dios tiene la solución a todo. Amén. Leamos, abran su Biblia, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 12. Vamos a estar leyendo otra escena donde estuvo María. Dice su palabra: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Miramos en este pasaje, hermanas, que había una cena preparada para Jesús. Me imagino que esta cena, hermana, había sido preparada tal vez en agradecimiento a lo que Jesús había hecho, que era resucitar a Lázaro. En otro de los pasajes podemos ver que también en esa cena estuvo Simón el leproso. Y me imagino Simón, Lázaro, Jesús, los discípulos. Tal vez algunos de los eventos que estaban hablando era que tal vez: ¿cómo hiciste ese milagro, Jesús? ¿Cómo es que me resucitaste? ¿Cómo es que me sanaste de la lepra? Yo no sé qué hubo en esa conversación, pero lo que sí vemos, hermanos, que mientras ellos estaban en la mesa, entra María. Y no entró ahí sola, sino entró con un frasco de perfume. Y una vez más, hermanas, se puso a los pies de Cristo. Amén. Dice la palabra que este frasco de perfume era tan preciado y tan exclusivo que Judas empieza a reclamar del por qué María está malgastando este perfume para limpiar los pies de Cristo. Y si fuera poco, hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo 26, versículo 8. Dice la palabra: al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? No era solo Judas que estaba pensando eso. Era tanto que él empezó a influenciar a los demás, y ahora los discípulos estaban murmurando lo mismo. Los discípulos eran los que habían estado con Cristo durante su ministerio. Ellos vieron y escucharon las enseñanzas de Cristo. Ellos habían visto el gran milagro y milagros que Dios había hecho. Sin embargo, cuando ellos vieron lo que esta mujer estaba haciendo, no lo entendieron. Se enojaron. Este perfume dice en su palabra que valía 300 denarios. Un denario era equivalente al pago de un día de trabajo. Es decir, que el costo de este perfume, hermanos, era de 1 año. Y cuando vieron esto, pues me imagino se asombraron. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a utilizar en esta forma? Este frasco, hermanos, era solo en el base, the case where it was, solo el frasco era hecho de una piedra que se podía, esta piedra lo podemos ver que se encontraba en la decoración del templo de Salomón. Este solo era el frasco. Ahora, el perfume de nardo puro solo se podía encontrar en una parte de la India, una parte lejos de donde ellos estaban. Por eso que el costo y el contenido era tan exclusivo y tan caro. Sin embargo, a María no le importó el precio. Ella quería honrar a Jesús con lo mejor que ella tenía. Amén.
podemos ver su devoción al querer adorar a Jesús con lo mejor. María demostró un gesto de adoración y gratitud. Como leímos en otros de los pasajes, María había puesto su atención a las enseñanzas de Jesús. Ella amaba a su maestro. Ella también fue testiga del gran milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Cuántas veces, hermanas, no hemos visto la mano de Dios en nuestras propias vidas? Amén. Amén, hermanos. Nosotros tenemos mucho por qué estar agradecidas al Señor. Amén. Cada domingo, cada viernes que nosotros venimos a la iglesia, escuchamos una enseñanza más de Dios. Y si ustedes están leyendo la palabra del Señor durante la semana, están aprendiendo aún más. Amén. Y entre más, hermanas, ustedes estudian la palabra de Dios, se llegan a enamorar más del Señor. Amén. Por eso cuando María vio que Jesús estaba ahí, ella tomó esa oportunidad para usar el perfume más caro para Jesús. Si vemos, hermanos, y existe aún en unas de las culturas, que cuando los hombres están sentados a la mesa, no puede entrar, mucho menos a una mujer a interrumpir. Amén. Pero vemos que María eso tampoco le importó. Ella únicamente sabía, ahí está el maestro, ahí está el Señor y ahí es donde quiero estar. Amén. No le importó si le iban a haber consecuencias a lo que ella había hecho. Solo sabía que tenía que adorar al Señor. Amén. María había reconocido que Jesús era el Mesías. Amén. El ungido por Dios. Sin embargo, podemos ver en otra ocasión en el libro de Marcos, abran su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9, 31. ¿Por qué enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día? Dios estaba hablando de que Él iba a morir. Amén. Que su tiempo en la tierra se iba a acabar. Y mientras Él está diciendo eso, si leemos en el siguiente capítulo, ¿qué es lo que los apóstoles están discutiendo? ¿Quién de ellos será el mayor o más importante de ellos? Ellos se empezaron a distraer con las cosas vanas y sin importancia. Que lo mismo nos suceda con nosotras, hermanas. No nos distraigamos con las cosas insignificantes. Amén. Pongamos nuestra mirada siempre en Dios. Mientras los discípulos, regresamos una vez más al pasaje, mientras los discípulos estaban enojados, estaban criticando a María, María se quedó callada y siguió adorando al Señor. Ella no tuvo que defenderse, hermanas. No se defendió de ellos ni dijo, pues lo estoy haciendo por X razón, o no dio explicaciones. Ella siguió adorando al Señor. Pero miren quién sí la defendió. En el versículo 12:7 dice: entonces Jesús dijo: déjala. Jesús veía que los discípulos no podían ver que esta mujer estaba adorando, que lo que ella estaba haciendo era agradable para el Señor. Amén. María no se distrajo por lo que los demás decían de ella. Cuando nosotros realmente le dedicamos una adoración genuina a Dios, Él ve nuestro corazón, lo puro de esa adoración. Amén. Jesús ve nuestro interior. Así como pudo ver la adoración de María, Jesús también mira nuestra adoración. ¿Qué adoración le estamos dando al Señor? Amén. Dios toma todo en cuenta lo que nosotros hacemos de corazón. Muchas veces, hermanas, el mundo nos dice que estamos perdiendo nuestro tiempo. Amén. Que ¿por qué buscamos al Señor? ¿Por qué le oramos al Señor? ¿Por qué le servimos al Señor? Sin embargo, Dios no piensa lo mismo. Amén. Abramos la palabra del Señor en Mateo, versículo 26, capítulo 13. Dice:
de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho por memoria de ella. ¿Qué nos enseña esto, hermanas? Que el Señor, todo lo que nosotros hacemos para Él, hermanas, no es en vano. Amén. Nuestra devoción, hermanas, a Cristo no es en vano. El tiempo que nosotros estamos buscando al Señor no es en vano. Amén. Nuestra obediencia a Cristo no es en vano. Nuestra adoración tampoco no lo es. Así que, hermanas, esforcémonos, como dice su palabra. Seamos valientes a pesar de lo que venga, las dificultades, hermanas, las preocupaciones o las cosas cotidianas de todos los días, que eso no sea impedimento que nosotros busquemos al Señor. Amén. Como decía nuestra hermana que dirigía, que más nos estamos acercando a esos tiempos. Amén. A esos tiempos difíciles, los tiempos se van a poner aún más duros, hermanos, y si nosotros no estamos preparados por la palabra del Señor, vamos a caer. Amén. Nos vamos a rendir, pero Dios quiere que nosotros sigamos adelante. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, les voy a invitar que se pongan de pie, que ha sido el consejo de la palabra en esta noche. Espero que haya sido de bendiciones para su vida. Sigamos adelante, hermanas, no desmayemos.